Buenos días. En primer lugar, disculpas por la demora, por algunos desperfectos técnicos para la conexión, pero es un gusto para nosotros desde el hospital contar con la presencia del doctor Jorge Cosbu, que es médico de la Escuela de Medicina de Baylor College, de la terapia intensiva del Texas Children, y que nos va a hablar de requerimiento de macronutrientes y micronutrientes en paciente pediátrico con patología pulmonar, que es una de sus áreas de mayor expertise. Bienvenido. Buenos días y de nuevo gracias a la doctora Pilar, a la doctora Nieva por la invitación a estar aquí con ustedes hablando de este tema. Antes que nada, un saludo del Centro Médico de Texas y del Hospital Texas Children, que es el hospital pediátrico con mayor número de camas sensibles en los Estados Unidos. Y nuestra afiliación con la Escuela de Medicina de Baylor, donde la mayoría de los profesores de la Escuela de Medicina tienen su área de trabajo. Hablando ya sobre el tópico, sabemos que la nutrición es común en el paciente ingresado a UCIP y está mayormente asociado a falla o enfermedad respiratoria. También sabemos que una restricción calórico-proteica, que generalmente ocurre en la primera semana de ingreso, va a influir mucho en el sistema respiratorio, en el control de la ventilación y obviamente si no hay un ingreso calórico y proteico adecuado, pues puede alterar mucho las funciones del sistema respiratorio. Y a eso se puede agregar el que el paciente tenga una patología pulmonar crónica de base. Como sabemos, pues tenemos muchos pacientes ingresados con enfermedad pulmonar crónica que son egresados de la terapia intensiva neonatal. Y si esos pacientes están desnutridos, pues la situación se complica. También sabemos que el apoyo nutricional en la función del sistema respiratorio es muy importante. Hay algunos aspectos que es importante mencionar, como sería la función de los músculos respiratorios, la demanda metabólica, tanto por el proceso primario de ingreso al intensivo, ya sea sepsis mayormente, o falla respiratoria, también la demanda metabólica que proviene de la dieta, ¿verdad? Recordar lo que se conoce como la termogénesis inducida por el sustrato, ¿verdad? Y obviamente alteraciones en la estructura y función de los músculos respiratorios durante la enfermedad que pudiesen producir cambios en el consumo de energía y el metabolismo global. Recordar que el diafragma es el músculo más importante, es el primero que falla y es el último en recuperarse, ¿verdad? Sabemos que estudios han podido determinar que en niveles bajos de actividad metabólica la glucosa y el lactato son usados. Recordar en nuestras clases de bioquímica que el lactato se vuelve a canalizar ya sea al ciclo de Krebs o en glicólisis anaeróbica y producir la glucosa a través del ciclo de Cori, que es un ciclo frutivo. Y también sabemos que cuando hay actividad intensa, mayormente se usan los depósitos de glucógeno y cuando hay actividad prolongada, los ácidos grasos, que no lo hacen muy diferente de lo que sería la secuencia de sustratos que se usan dependiendo de la intensidad de la actividad metabólica. Y recordar que en condiciones de falla respiratoria, el diafragma pues va a requerir de gran cantidad de suplemento de oxígeno de transporte para poder realizar su actividad y en condiciones de sepsis se pudiese alcanzar el 20% del gasto cardíaco. Sabemos que la enfermedad pulmonar o la falla respiratoria es la causa más común que requiere ventilación mecánica en el paciente pediátrico, ya sea por enfermedad o causa infecciosa, ya sea por bacterias o por virus. Un estudio internacional de lo que se conoce en Estados Unidos como el PALISI, que es una sociedad de investigación de falla respiratoria aguda, 94% de los pacientes ingresados a la unidad tenían enfermedad pulmonar y fueron manejados con ventilación mecánica convencional, ventilación de alta frecuencia o ventilación invasiva, de tal manera que la falla respiratoria es la causa más común de manejo ventilatorio en las terapias intensivas pediátricas, de acuerdo a este estudio en los Estados Unidos.
También recordar que el paciente pediátrico que es ingresado a la terapia intensiva está en riesgo de desarrollar desnutrición y eso se demostró hace ya muchísimos años por el doctor Pollack, donde se pudo demostrar que el paciente si no está desnutrido se va a desnutrir en los primeros 7-10 días si no tiene por razones mismos de la causa de ingreso y esto se puede agravar si no hay un apoyo nutricional adecuado la primera semana. Obviamente la prevalencia de nutrición en relación a criterios antropométricos, pues va a depender del lugar donde se hizo el estudio. Sabemos que en áreas o en países donde el desarrollo no está al máximo, sabemos que la prevalencia de nutrición puede alcanzar hasta el 80%. En el centro hospitalario donde yo trabajo, dependiendo del tipo de definición que se utiliza, puedes variar de un 10 a un 20-25%. Este es un esquema que lo modifiqué del Dr. Haaland. El Dr. Haaland es un intensivista de adultos en Canadá con interés y publicaciones en nutrición en el paciente crítico. Y como ustedes pueden ver en la gráfica, hay muchos factores que van a influir desde el momento en que el paciente ingresa con o sin desnutrición aguda o inflamación, procesos inflamatorios, y recordar que el riesgo de mortalidad, ya sea por PRISM o PIMS 2 o 3, el nuevo, la presencia de disfunción orgánica, ya sea utilizando los scores, los puntajes de PLOD o SOFA, obviamente todo eso aunado a si hay o no un soporte nutricional adecuado, deficiencia de micronutrientes, pérdida de peso magro corporal o la desregulación inmune que ocurre en muchos procesos y que va a influir en los resultados clínicos del paciente, estadía en el ventilador, estadía en la unidad de terapia intensiva, estadía en el hospital y mortalidad. Y si o no esos pacientes eventualmente evolucionan a un estado de nutrición crónica con una patología que se caracteriza por una inflamación crónica. Este es un estudio que hicimos en la unidad donde actualmente trabajo. Es un estudio de 1,057 pacientes ingresados a UCI en el Texas Children's con una edad mediana de 5.4 años y un riesgo de mortalidad, como ustedes pueden ver, la mediana es de 1.12. Y utilizando los tres criterios de antropométricos de nutrición, pues la mayoría de los pacientes tenían los odds ratio, las probabilidades de requerir ventilación mecánica de entre 1.4 y 1.8. Y ustedes pueden ver ahí los intervalos de confidencia y las prevalencias de cada tipo de nutrición, dependiendo si era peso, probabilidad, talla de la edad o peso talla. Volviendo a la cuestión de la nutrición y la función respiratoria, sabemos que dependiendo de la patología en cuestión y el desarrollo o la presencia de situaciones crónicas, los músculos respiratorios son muy importantes en cuanto a la capacidad del paciente de tolerar o no el estar sin ventilación de soporte, ¿verdad? Sabemos que la hipercapnia severa con debilidad muscular y esto va a tener obviamente mucha influencia en cuanto al destete de ese paciente. Si ese paciente llegó desnutrido, se desnutrió más o llegó con un estado nutricional adecuado y se desnutrió, desarrolló desnutrición en el curso del ingreso a la terapia intensiva. Obviamente eso lo vemos mucho con nuestros pacientes egresados de la UCIN, que desarrollan bronquiodisplasia pulmonar y que son pacientes que están, una vez que tienen un evento agudo por infección, ya sea mayormente viral durante el invierno, pues son pacientes que van a estar en una situación en desventaja. ¿Qué sabemos de la asociación de estado nutricional y el diafragma, que es el músculo respiratorio más importante? Es un estudio de reciente publicación donde se comparó el espesor del diafragma derecho y izquierdo en pacientes con criterio de nutrición
comparado con controles. Y como ustedes pueden ver, los pacientes desnutridos tenían el espesor del diafragma, tanto derecho como izquierdo, de menor grosor, lo que los ponía a esos pacientes en una situación de desventaja a la hora de tener un proceso de dificultad respiratoria, o en el caso de pacientes que están intubados van a tener más dificultad en poder destetarse del ventilador. Otro estudio donde se estudió la asociación del estado nutricional con función pulmonar en pacientes con diagnóstico de fibrosis quística con un seguimiento de 36 meses. Y en este, como ustedes pueden ver, eran 38 pacientes con una edad mediana de 3.8 años, donde el parámetro que se evaluó fue la capacidad de la función pulmonar utilizando el criterio del el flujo expiratorio forzado en el primer segundo. Y como ustedes pueden ver, los pacientes con índice de masa corporal por abajo de la décima percentila tenían muchas probabilidades de tener este parámetro anormal. Cuando se incluyen todos los pacientes por abajo de la percentila 50, se pierde la significancia de la asociación entre estado nutricional y función pulmonar. ¿Cuáles serían las metas nutricionales en un paciente con enfermedad pulmonar? Un aporte calórico adecuado, obviamente proteico para prevenir la pérdida de músculo, fórmulas con contenido de carbohidratos menor al 40%, corregir la causa de la falla respiratoria, evitar el exceso de producción de dióxido de carbono a través de que proviene de la dieta, y obviamente en pacientes con enfermedad pulmonar crónica es algo más difícil de ajustar, y obviamente revertir las secuelas nutricionales producto de la enfermedad pulmonar. Este es un estudio observacional publicado hace ya varios años de Singapur, donde se estudiaron 107 pacientes con diagnóstico de ARDS o síndrome de insuficiencia respiratoria de pacientes pediátricos, donde se evaluó la presencia de nutrición enteral temprana, que fue aproximadamente en un 26%, y nutrición parenteral en un 24%. Y entonces se analizó los grupos en cuanto a si tuvieron ingesta proteica adecuada, utilizando el parámetro de 1.5 gramos por kilo por día, que fueron es la recomendación más reciente de la ASPEN y de la Sociedad de Medicina Clínica de los Estados Unidos, y donde se pudo demostrar que los pacientes que pudieron tener una ingesta proteica al menos de 1.5 tuvieron más días libres de ventilador y tuvieron una reducción de mortalidad. Ahora, ustedes me preguntan, la mortalidad del estudio pues es muy alta en pacientes en los que no hubo ingesta proteica adecuada de un 60%. Y como pueden ustedes ver en la gráfica, la cantidad de proteína, de ingesta proteica en el grupo que sobrevivió y el grupo que no sobrevivió. Y como ustedes pueden ver en el grupo que sobrevivió, la ingesta proteica, el valor mediano al día 3 es aproximadamente casi de 1 gramo por kilo, y al día 5 1.3, lo que resalta las dificultades en poder lograr una ingesta proteica adecuada en pacientes en cuidado intensivo la primera semana después de su ingreso. Ahora, de las herramientas que tenemos disponibles para el ajuste o la valoración nutricional es la calorimetría indirecta, que nos permite determinar el gasto metabólico de los pacientes en el momento en que se realice este estudio. Obviamente en pacientes con enfermedad pulmonar crónica pues es muy importante. Generalmente los pacientes están desnutridos, siempre están taquipneicos, y entonces eso hace una carga adicional en el gasto metabólico que pudiese, y si no tienen una ingesta calórica adecuada, pues esos pacientes van a estar siempre en déficit calórico y proteico. Al mismo tiempo, el darles un exceso de calorías en forma de carbohidratos va a ocasionar un aumento en el trabajo respiratorio, que se traduce en mayor producción de dióxido de carbono y consecuentemente problemas para destetarlo del ventilador. De tal manera que esto es un ajuste muy crítico. La calorimetría indirecta mide el consumo de oxígeno, la producción de dióxido de carbono, y el cociente respiratorio es un valor calculado y puede ajustarse en relación a la excreción proteica en orina. Y estos valores de consumo de oxígeno y producción de dióxido de carbono son convertidos en un equivalente calórico basado en la ecuación
de Weir, que fue publicada en 1949, de tal manera que podemos determinar cuál es el gasto calórico de ese paciente al momento del estudio y traducirlo a un equivalente de 24 horas. Recordar que en condiciones de oxidación balanceada de los tres substratos, el valor del cociente respiratorio es 0.84, y cuando tenemos diferentes situaciones podemos estar ya sea en cualquiera de los extremos. Cuando tenemos exceso de ingesta de carbohidratos, el cociente respiratorio va a estar arriba de 1, lo que indicaría un depósito neto de glucógeno y eventualmente mayor reducción de dióxido de carbono. Cuando tenemos situaciones en el otro extremo, en condiciones de acidosis, pues vamos a tener no suficiente sustrato calórico proteico, el cociente respiratorio va a ser menor de 1 y pudiese ser muy extremo en situaciones de cetosis. Este estudio muy interesante que lo publicaron ya hace bastante tiempo, del grupo de Holanda, creo que el correcto español sería los neerlandeses. Y este estudio trataba de demostrar la utilidad del cociente respiratorio para determinar si los pacientes estaban teniendo una ingesta calórica proteica mayor de un parámetro que ellos establecieron en el estudio o no, y tratar de determinar la sensibilidad y la especificidad. Y como ustedes pueden ver, el grupo se dividió en tres: los pacientes que estaban, de acuerdo al criterio de ellos, no suficientemente con ingesta calórica adecuada, los que tenían ingesta adecuada, y los que estaban los que tenían ingesta mayor a lo recomendado. Y como pueden ver, cuando el cociente respiratorio medido era menor de 0.85, la sensibilidad fue del 63% y la especificidad del 89%. Cuando el RQ era mayor de 1, la sensibilidad bajó en forma considerable a un 21% y la especificidad del 97%. Y otros estudios han sido publicados donde se ha utilizado diferentes puntos de corte del cociente respiratorio para poder determinar la utilidad de este parámetro en relación a si el paciente está teniendo una ingesta calórica o de carbohidratos excesiva o no. De tal manera que eso no invalida el hecho de que la carbohidratos sigue siendo una herramienta adecuada para ajustar el ingreso nutricional. Hablando ahora sobre los micronutrientes, sabemos que estos incluyen las vitaminas, elementos traza y otras sustancias que han demostrado tener un papel en la estructura y función del sistema inmune, con propiedades antioxidantes y la producción de proteínas antimicrobianas que tuviesen un papel en relación a líneas de defensa en contra de infecciones, tanto bacterias por virus. De los múltiples estudios que se han publicado en in vitro y en animales, diferentes tipos de micronutrientes han demostrado tener propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, y teniendo diferentes efectos a nivel del epitelio o de funciones antioxidantes, como ustedes pueden ver en la tabla: vitamina D, vitamina A, vitamina E, C, selenio, zinc y omega 3. Y la lista continúa, ¿verdad? Con algunos otros teniendo una función más bien inmunomoduladora, antiinflamatoria y antioxidante. Y como ustedes pueden ver, los diferentes efectos a nivel de prevenir apoptosis celular, disminuir los radicales, modular la respuesta inmune TH2, disminuir la replicación de los virus, la inflamación y otro tipo de funciones antioxidantes. En relación a los estudios que han podido demostrar una asociación entre niveles de micronutrientes y suplementación, para propósitos de tiempo decidí no mencionar. Hay infinidad de estudios que demuestran que pacientes que ingresan al hospital con diferente patología pulmonar van a tener niveles disminuidos de todas las vitaminas: la vitamina A, la C, la D, la E, selenio, cobre, omega 3, todo eso. Pero la situación siempre ha sido
si eso es un reflejo de la enfermedad misma o no, y si tiene una causa-efecto. Y la pregunta más importante es que si llega un paciente y le mido niveles de micronutrientes y le empiezo a dar suplementación, si voy a tener un efecto positivo en relación a resultados clínicos. Entonces decidí, recientemente publicamos este artículo de revisión, revisamos toda la literatura y solamente les voy a incluir algunos estudios que han demostrado que la suplementación del micronutriente tiene o no un efecto en cuanto a resultados clínicos. Y como ustedes pueden ver, incluí la enfermedad pulmonar, el diseño del estudio, el grupo de edad, la muestra de cada estudio y los principales hallazgos. Y como ustedes pueden ver, la vitamina A disminuyó la mortalidad, la vitamina C, la estadía hospitalaria de mortalidad. En otro estudio la vitamina D no tuvo diferencia, en otro estudio hubo disminución de las infecciones respiratorias, en otro hubo aumento en la función pulmonar y en otros sin efecto. En relación con la vitamina E, este es un estudio, es un metaanálisis muy extenso donde no se demostró que el suplemento de vitamina E en mujeres embarazadas no tuvo efecto posterior en el producto en relación a apellido y asma. Con omega 3 los resultados fueron inconclusos y con zinc parece que hay bastante información en relación a efecto positivo de suplementación de zinc en pacientes con neumonía, fibrosis quística, en cuanto a estadia hospitalaria, prevalencia de la enfermedad y en pacientes con fibrosis quística el número de veces que los pacientes requirieron antibióticos en un año. De tal manera que la literatura está ahí, ustedes pueden hacer su propio análisis de los estudios, del muestreo, y tomar una decisión si los resultados realmente son aplicables a su práctica clínica. Finalmente, quisiera mencionarles este estudio, que es lo que se conoce como el estudio HAT, H-A-T, y eso es por la hidrocortisona, el ácido ascórbico y la tiamina. Este es un estudio retrospectivo variado a puntaje de propensión de pacientes pediátricos con choque séptico y enfermedad pulmonar aguda, donde se pudo demostrar que, ustedes pueden ver ahí el muestreo y los controles, la mortalidad a 30 días de pacientes que fueron manejados con las tres sustancias, tiamina, hidrocortisona y vitamina C, fue el 9% comparado con el 30% para el grupo de hidrocortisona y de 28% para el grupo control. De tal manera, este es un estudio retrospectivo, muchos estudios se han hecho y se publicado en adultos, y se tendría que probar la efectividad de este tratamiento en un estudio prospectivo aleatorizado en pacientes pediátricos. Las conclusiones es que los niveles adecuados de micronutrientes y una adecuada suplementación han sido asociados con mejores resultados clínicos en el paciente pediátrico con enfermedad pulmonar, incluyendo neumonía, fibrosis quística, asma, bronquiolitis e insuficiencia respiratoria aguda. Disculpas por el error en la palabra incluyendo. Volviendo al tema de injuria en el paciente pediátrico ingresado a la terapia intensiva, pues sabemos que influye a varios niveles del metabolismo intermedio, principalmente proteínas, carbohidratos y grasas, como ustedes pueden ver ahí, y los diferentes efectos o situaciones que se asocian con enfermedad crítica aguda. De nutrición no voy a dejar de mencionar la importancia de entender los diferentes dominios de la definición de nutrición, pero para propósitos yo creo que tendríamos que enfocarnos mayormente en la definición antropométrica de nutrición, que yo creo que es la única herramienta que tenemos disponibles al momento que nuestro pacientito ingresa a terapia intensiva, de pesarlos y medirlos y ponerlos en la gráfica de crecimiento y ver dónde están, y obviamente todos los otros factores que influyen en cuanto a la fisiopatología de la desnutrición. En el Hospital Texas Children's, el paciente al momento que se ingresa se hace su
su curva de crecimiento y la enfermera automáticamente pide la consulta si el paciente está por bajo la percentila 5 de peso para la talla, de tal manera que no tenemos nosotros que activar ese sistema, el grupo de enfermería lo hace en forma automática. Obviamente hemos desarrollado guías de nutrición para el hospital adaptadas al Hospital Texas Children's, donde el equipo es multidisciplinario, son farmacólogos clínicos o farmacéuticos clínicos, terapistas pediátricos, en el caso yo soy parte de ese comité, y las nutricionistas que trabajan con nosotros en la terapia intensiva. Y obviamente esto fue en el 2020, hemos hecho varias actualizaciones y estamos trabajando en la actualización para el 2024. De las guías, de las metas que tenemos, alcanzar el 50% de aporte calórico a las 48 horas y 100% al día 3, basados en la ecuación de Shuffle, y el 50% de aporte proteico basados en las guías de Aspen a las 48 horas y 100 al día 3, entre el día 3 y 5, y con las últimas recomendaciones de la Aspen y de la Sociedad de Medicina Crítica, del Comité de Nutrición, del cual yo fui parte de esas guías, y ahorita estamos trabajando en la actualización de las nuevas guías. Con suerte las publicaríamos en el 2025. Enfatizar alimentación enteral es la manera más fisiológica de alimentar a nuestros pacientitos. Obviamente hay muchas barreras para lograr eso, principalmente los pacientes que están críticamente enfermos y que requieren uso de vasopresores. Es difícil utilizar la vía enteral, pero definitivamente recordar que el intestino es el regulador de muchas cosas en cuanto a la fisiopatología de la sepsis. Y este es un esquema de nuestros algoritmos para alimentar a nuestros pacientes en la unidad de terapia intensiva, y lo basamos en hacer valoraciones del paciente cada 12 a 24 horas en relación a la estabilidad hemodinámica. Empezamos con alimentación gástrica continua. Ya casi no usamos mucho la postduodenal o postpilórica, y utilizamos gástrica continua, y una vez que el paciente tolera hacemos la transición a alimentación intermitente o por bolo. Y obviamente seguimos la valoración cada 12 a 24 horas. Obviamente siempre hacemos la necesidad, si ese paciente hay que darle alimentación parenteral. De acuerdo a las guías de nuestro hospital, utilizamos alimentación parenteral en pacientes desnutridos tan temprano como el día 3, y en pacientes con estado nutricional normal tan temprano como el día 5. Y una vez, como les dije, se evalúa, se está monitorando el paciente y se determinan si están cumpliendo las metas de nutrición establecidas por el equipo de nutrición. Y solamente darles una idea de las diferentes modalidades que utilizamos para medición del gasto metabólico por calorimetría indirecta, ya sea utilizando la burbuja plástica, que es el canopy, o utilizar una mascarilla, o medir al paciente intubado, ya sea a nivel de la conexión del tubo endotraqueal con el equipo metabólico, o analizar los gases exhalados del paciente en la parte posterior del ventilador. Este es un reporte de calorimetría indirecta donde medimos varias cosas. Por un lado, se mide consumo de oxígeno, consumo de producción de dióxido de carbono, cociente respiratorio, y tenemos la capacidad de medir si hay, cuantificar la fuga del tubo endotraqueal. En este caso, este paciente pues casi no tenía fuga, un 2% de fuga. Hacemos un análisis metabólico en relación a Shuffle y para ver si están hipermetabólicos o hipometabólicos, o están en donde deben de estar, y hacemos un análisis nutricional de ingesta de carbohidratos, proteínas y grasas, y calculamos el porcentaje relativo de cada uno de esos sustratos, y vemos si el paciente está en balance calórico, o está en balance negativo, o está en balance positivo o excesivo de calorías. Y de esa manera podemos ajustar la terapia nutricional. En conclusión, yo creo que es importante entender la fisiología del sistema respiratorio
los cambios metabólicos que provienen de la sepsis o del estado postquirúrgico y su efecto en el diafragma y el resto de los músculos del sistema respiratorio. No dejar de insistir que hay que pesar y medir a nuestros pacientitos cuando ingresan al intensivo, de tal manera que podamos hacer una gráfica o hacer una definición antropométrica de nutrición. Y obviamente si el paciente está muy desnutrido y si hay la posibilidad de hacerlo, pues considerar la medición de algunos de los micronutrientes y su suplementación si están en niveles deficientes. Iniciar la emisión parenteral en las primeras 24 horas de ingreso a la intensivo. Obviamente no puedo dejar de enfatizar que la clorexidina directa es útil en el ajuste nutricional de pacientes en el intensivo. Utilizar fórmulas con contenido menor al 40% de carbohidratos para disminuir la producción de dióxido de carbono y disminuir el trabajo respiratorio. Obviamente el aporte proteico adecuado para la edad, de acuerdo a ASPEN y SCM, por lo menos 1.5 gramos por kilo por día, pero recordar que infantes y lactantitos pues requieren mayor cantidad de ingesta proteica por kilogramo de peso. Y obviamente si hay la posibilidad de medir los niveles de micronutrientes, hacer suplementación en base a los niveles. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, súper interesante, creo que nos aporta mucho para el manejo de estos pacientes. No tenemos mucho tiempo para preguntas, pero hay 2 o 3 cosas por lo menos que quiero preguntar yo. Una que ¿miden micronutrientes en todos los pacientes? Como dijiste recién, solo en los desnutridos. Son los desnutridos muy severos que tienen manifestaciones que podemos apreciar si les medimos los micronutrientes. Bueno, ¿y calorimetría le hacen a todos? Calorimetría no a todos, porque es imposible. No, ¿seleccionan con qué criterio? Generalmente paciente, ya sea el paciente crónico, que tenemos dificultades, que estamos desnutridos o que tienen enfermedad pulmonar crónica agregada a un estado agudo agregado, lo consideramos. Obviamente no tenemos la suficiente cantidad de gente que pueda hacer calorimetría indirecta y equipo. Entonces sí somos muy específicos en cuanto a quienes les hacemos calorimetría indirecta. Obviamente desde que las guías del 2017 enfatizan en utilizar tasa metabólica basal como referencia para aporte calórico la primera semana de ingreso al intensivo, inclusive utilizando esa definición es difícil poder completar o poder dar el aporte calórico que la tasa metabólica basal nos indica por lo menos en las primeras 72 horas después del ingreso. Generalmente consideramos más la calorimetría indirecta un poquito después de la fase aguda en estos pacientes que les mencioné. La medición del diafragma por ecografía es bastante confiable. Es bastante compleja porque la persona que lo hace tiene que tener bastante experiencia en medir el diafragma. De hecho, una de nuestras compañeras, la doctora Manpreet, ella es muy interesada en fisiología respiratoria y está haciendo ahorita un estudio prospectivo de pacientes con sepsis y midiendo el grosor del diafragma en forma prospectiva. Pero sí, definitivamente desde el punto de vista técnico es difícil, hay que entrenarse para poder hacer una medición adecuada. Es súper interesante, ¿no? Porque es una herramienta más para saber cómo va evolucionando nuestro paciente y pensar en la posibilidad de llevarlos al destete, ¿no? Sí, hay otros estudios de ecografía que de hecho miden el grosor de los músculos del muslo como indicador de cómo está el paciente. De hecho, ahorita hay un estudio del grupo de Boston y de Johns Hopkins en niños, donde yo soy parte del comité de seguridad y de eventos adversos, pero es un estudio prospectivo donde se está tratando de valorar la asociación de una ingesta proteica adecuada con movilidad. Entonces vamos a ver, esperemos que en los próximos años se puedan publicar los resultados de este estudio que nos van a dar mucha guía en cuanto a
Realmente, obviamente, como dice uno, si yo voy al gimnasio a hacer ejercicio, pues los estudios en animales y en vitro determinan que hay que tomar una ingesta proteica 30 minutos antes de ir al gimnasio y 30 minutos después. Con el ejercicio y ingesta proteica se puede generar o preservar más músculo, pero sin el ejercicio, el tomarme yo una malteada con 50 gramos de proteína no va a hacer mayor efecto si no hago ejercicio asociado antes o después de la ingesta. Muy interesante, acá está la jefa de kinesio, que son los que trabajan con la parte Miriam Peralta, que bueno, vamos a trabajar en Sí, justo estamos probando lo del protocolo de movilización temprana que vienen implementando en terapia intensiva, por eso es sumamente interesante el aporte digamos, en cuanto a combinarlo con La movilización. combinarlo con el tema de nutrición. Nutrición, movilización, qué interesante. A mí me surge una consulta. Yo soy licenciada en nutrición. Nosotros no tenemos fórmulas disponibles en el mercado que tengan una menor proporción de hidratos de carbono. De hecho, hace algunos años se hablaba como que no había diferencia en la modificación en cuanto a la reducción de hidratos de carbono en los pacientes respiratorios, pero hoy tenemos que sí, esto se observa. O sea, Lo que hemos visto es que muchas fórmulas que han surgido, por lo menos en el mercado norteamericano, donde lo que están haciendo es agregarle más proteína, entonces la proporción relativa de carbohidratos baja porque les ponen más proteína y son tanto de fórmulas de compañías europeas como de compañías norteamericanas. Ahora, en el pasado sí hacíamos mucho énfasis. Yo recuerdo que cuando empecé a hacer todos esos estudios, no teníamos fórmulas en Estados Unidos. Entonces lo que yo hacía era, utilizaba fórmulas de adultos con cantidades mayormente de grasas. Digo, hay fórmulas que tienen una proporción muy alta de grasas y baja en carbohidratos con una densidad calórica de 1.5 kilocalorías por mililitro. Entonces lo que hacía yo les daba esa fórmula al 50% en niños pequeños. De hecho, también me recuerdo que las dietistas usaban pues, fórmulas para niños arriba de un año, los usábamos en infantes menores de un año y les agregábamos calcio, porque las fórmulas pediátricas requieren mayor cantidad de calcio. Entonces, se pueden hacer ajustes, nosotros lo hicimos hace muchísimos años, les estoy hablando de hace 20, 25 años. Ahorita hay fórmulas más específicas que nos pueden dar todos los nutrientes y la relación de calorías y de proporción de carbohidratos un poquito más en tono con lo que estamos tratando de hacer. pero sería expensas de aumentar proteínas y no lípidos como se hacía antiguamente. O por ejemplo, en muchos años atrás les usábamos mucho aceite de maíz, por ejemplo. Ahora ya hay productos comerciales que tienen las grasas y las proteínas para agregarse a la fórmula, para modificar y se puede hacer los cálculos y determinar exactamente la proporción de cada sustrato. Entonces yo creo que sí, de repente si no tengo la fórmula comercial, pues tendría que hacer adaptaciones en base a lo que puedo yo conseguir en el lugar donde yo trabajo. Porque hay una pregunta más que también es importante. Nosotros no tenemos licenciadas en nutrición destinadas a las terapias. ¿Ustedes tienen nutricionistas trabajando con ustedes todos los días? Sí, tenemos y no tenemos suficientes. El problema que tenemos en los Estados Unidos es de que las dietistas que fueron a la universidad e hicieron sus estudios, como no tienen capacidad de ellas o ellos de pasar la factura por los servicios que ellos y ellas proporcionan, los administradores de los hospitales ven a la dietista no como algo que les va a aumentar los ingresos, sino alguien que les ocasiona un gasto. Y entonces siempre tenemos déficit por decirles, para darles una idea, en terapia intensiva nosotros tenemos 92 camas. Y tenemos asignada una dietista por un promedio de 25 pacientes. Ahora ellas tienen que ver a los pacientes, a todos, no todos los tienen que ver en las primeras 48 horas, solamente a los que están desnutridos,
pero eventualmente ellas o ellos tienen que ver a todos los pacientes y escribir una nota y dar recomendaciones. Y si es un paciente que tienes de nutrición o cosas, los tienen que hacer el seguimiento, pero sí ese es el problema en Estados Unidos, de que la proporción de dietistas por paciente en intensivos es menos que ideal. Lo que escuchaba antes es que el equipo de enfermería realiza las mediciones antropométricas al ingreso y eso si uno puede hacer algún método de screening, de tamizaje para evaluar el riesgo nutricional y en función de eso poder dar prioridad a determinados pacientes, contar con la antropometría, digamos, es una ayuda enorme. Sí. Y es lo que permite hacer este screening, esta selección de pacientes para de verdad ir a abordar y seguir a aquellos que de verdad están en riesgo o ya tienen diagnóstico de desnutrición, ¿no? Nosotros tenemos un 40% según las últimas encuestas de sobrepeso y obesidad. Entonces, la realidad es que muchas veces la desnutrición no se visibiliza porque si pensamos que el 40% tiene exceso de peso, probablemente pierda peso, baje carriles y esto no se visibiliza si no se busca. O sea, de verdad es que la mirada nutricional es súper importante en estos pacientes del ingreso y el monitoreo en la internación, no solo para evaluar si entran desnutridos o se desnutren durante la internación, son pacientes hipercatabólicos, con un gran gasto metabólico y nada, y seguir pensando que una nutricionista puede ver 20 o no hay nutricionistas. Nosotros no tenemos. Sí, no, yo creo que es interesante porque yo cuando empecé a hacer todas estas cosas hace ya muchísimos años, cuando era fellow, estaba en entrenamiento, teníamos una dietista para toda la unidad de 24 camas. Y en aquellos años, el grupo médico, me refiero a los residentes y a los intensivistas, como que no les tomaban mucho en cuenta la opinión de la dietista y dándole vuelta a la página 20 años después, 25 años después, para nosotros es esencial tener a la nutricionista. Los residentes y los fellows siempre están preguntando, ¿ya llegó la nutricionista con las indicaciones y las recomendaciones? Entonces, ese es nuestro sueño dorado. hemos evolucionado. Yo creo que cada lugar en su propia historia tiene que evolucionar en muchos aspectos y en el caso particular pues, de la dietista, ¿verdad? Su comentario de la obesidad es muy interesante porque tenemos nosotros muchos niños obesos también y eso es considerado un tipo de desnutrición. De hecho, tenemos un abstracto aceptado para el Congreso de la Sociedad de Medicina Crítica en Phoenix en enero del 2024, donde analizamos cómo les dimos de comer a los niños con sobrepeso y obesidad en relación a las recomendaciones, que no tenemos muchas porque no hay un acuerdo todavía de cómo el aporte calórico y proteico de los niños obesos, no tenemos estudios, a diferencia de los adultos que hay muchos. Bueno, muchas gracias. Vamos a ir dejando porque nos piden el aula, si no Gracias. te seguiríamos preguntando. Gracias. Muchísimas gracias. Pero lo importante es que se dio la... Sí. Bueno. Muchísimas gracias. Menos mal que yo hice la jefa de la radio, yo la incorporé a terapia hace varios años, lo venís tenés que ver clínica conmigo, ¿no?